era tan complicada la situación que inclusive pues el mismo papá, los mismos papás de alias Pesebre le tuvieron que decir pues cómprese un arma y nos defendemos entre todos porque la situación está muy berraca. O sea, realmente no había quien los protegiera a ellos. Desde los 80 y los 90, desde las épocas de Pablo Escobar, se ha tenido una perspectiva de la ciudad de Medellín, no solo como la segunda ciudad más importante de Colombia, sino también como una de las ciudades más violentas del mundo. Incluso en algunos años de los 80 y los 90 fue categorizada como una de las más violentas donde no había conflicto continuo. Así que hablamos con los ex voceros, bueno, con los voceros hoy de la paz urbana, ex líderes de la oficina Envigado, de cómo era crecer en esa ciudad convulsionada por la violencia, por el narcotráfico y por supuesto donde llegar a 30 años era ya ser viejo. En el barrio El Pesebre, eso queda en la comuna 13, en límites de la comuna 13 y la comuna 7. Mi familia llegó a ese barrio como en el año 80 más o menos y combinó con el fenómeno del desplazamiento por los paramilitares. Entonces a la ciudad de Medellín empezaron a llegar gente de áreas rurales que venían desplazados por el conflicto. Entonces en la parte del Pesebre, en la parte alta, crearon un barrio que se llamaba el Olaya Herrera y había otro barrio Blanquizal. Y allí llegaron a parar dentro de los desplazados reductos de las FARC, del Frente 18, el 36, y crearon la base de las milicias bolivarianas de las FARC. Y ellos empezaron a apoderarse de este territorio. En mi niñez íbamos al barrio Blanquizal, que era el único sector donde había una cancha de fútbol, y ahí pues los equipos de todos los barrios tenían un torneo. Y eso tendría yo como unos 13 años, algo así. Y de un momento a otro ellos empezaron a aparecer gente encapuchada en los barrios, y así empezaron a crear unas fronteras invisibles. Entonces ya la gente del Pesebre no podía desplazarse de Blanquizal, ni la de Blanquizal a la Cuchilla, ¿eh? Así fue pasando el tiempo durante el bachillerato. Salí del bachillerato a los 16 años y fui al ejército. Cuando yo regreso del ejército, me encuentro que ya había un conflicto. Entonces, empezaron a bajar estos milicianos, bajaban a los barrios, decir un domingo. Entonces había un torneo de micro, que es lo que reúne la comunidad en estos sectores, y aparecían 30, 35 manes de esos encapuchados, con armas largas y con una lista. Paraban el partido, requisaban la gente, y si tenían a alguien de la lista, ahí lo mataban delante de todo el mundo, niños, de todo lo que fuera. Así fueron matando amigos míos, que se criaron conmigo desde la niñez y todo. Entonces empezó a crear un repudio dentro de nuestro propio barrio. Entonces ellos al barrio que se metían iban desplazando la gente. Si habían mujeres bonitas, se tenían que acostar con ellos, si no hacían ir la familia y les quitaban la casa. Entonces obviamente al ver este problema, algunos amigos y yo nos unimos y empezamos a enfrentarnos con ellos. Pero entonces había una desventaja muy grande porque pues, ellos tenían armas largas y nosotros empezamos a conseguir revólveres. Los jóvenes se tenían que empezar a organizar porque había realmente una necesidad de protegerse de estas milicias que estaban llegando al Valle de Aburrá y a la segunda ciudad más importante de Colombia, la ciudad de Medellín, que en muchos momentos fue la ciudad de Barranquilla, pero que después con el auge del narcotráfico, con el auge de la innovación tecnológica, del turismo y demás, se ha convertido la capital de la eterna primavera, la ciudad de Medellín. Estamos escuchando a Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, uno de los voceros de la paz urbana en Medellín, en este proceso que se lleva con el gobierno Petro. Vamos a escuchar de boca de él cómo fue esa transición de Pablo Escobar a estas milicias y por supuesto antes de la denominada Operación Orión. Eso fue en el 90, 91, donde la ciudad era la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces era un problema las milicias y el otro problema la policía. Entonces uno como joven, la policía, si usted estaba en una esquina, pasaba, en ese entonces se creó el F2 y el Departamento del Orden Ciudadano, el DOC. Entonces, si usted estaba en una esquina, pasaba el DOC en esas camionetas grises, se lo llevaban y por ahí amanecía muerto en la curva de Rodas o en los moteles. Y había otra patrulla que era la 315 de la Policía de San Cristóbal, que en las noches también hacía lo mismo. Entonces, mucha muerte. Entonces, uno veía a la gente de Pablo Escobar en el barrio. La Kika tenía por ahí unas alianzas con la gente del barrio.
Y de ese entonces uno empezó a ver eso, el carro, las armas, y uno recién salió del ejército, ya empezó a hacer mandados ahí, bueno, y ya se generó ese conflicto entre Pablo Escobar y los Pepes, y de alguna manera estuvimos involucrados en eso. Pero más que todo teníamos un problema con la guerrilla, que gran parte de la guerrilla también fue financiada por Pablo Escobar al principio, cuando tuvo su guerra con el Estado. De la guerrilla prácticamente no, de las milicias aquí en la ciudad. Hubo unos sectores donde él financió para que compraran armas en su guerra que tenía contra el Estado. Cuando empezó ese problema con las milicias, yo le dije a mi papá y a mi mamá que se fueran del barrio. Yo les pagaba un arriendo por allá en otro barrio, entonces ellos dijeron, no, mi va así. Si esa gente viene a matarnos, entonces compre una pistola chiquita para mí y un revólver para su papá. Y si nos van a matar, que nos maten a todos, pero la casa no la vamos a dejar quitar de nadie. Entonces ya eso me dio como una fuerza con otros 4 o 5 amigos y empezamos ese problema con las milicias y así estuvimos como 4 años dándonos en enfrentamientos, dándonos bala con él. Antes de existir los Paraco y la autodefensa en Medellín, ya muchos grupos de la ciudad como nosotros estaban en una autodefensa, porque era o te defiendes o te quitan tu casa y te hacen ir del barrio o te matan. Así era el conflicto en ese momento. Entonces, por un lado estaba la policía persiguiendo a los jóvenes de los barrios porque para ellos todos eran trabajadores de Pablo. Es más, y en el barrio en el momento había gente que sicariaba policías para Pablo, entonces obviamente el barrio era un objetivo de eso. Entonces, por un lado una pelea y por el lado la otra. Cuando matan a Pablo y todo este tema de los Pepes, entonces ya solo quedó la guerra de las milicias, pero esa se extendió hasta el 2000, 2001, 2002. Bueno, muchachos, estamos hablando de que esto era tan complicada la situación que inclusive pues el mismo papá, los mismos papás de alias Pesebre le tuvieron que decir pues cómprese un arma y nos defendemos entre todos porque la situación está muy berraca. O sea, realmente no había quien los protegiera a ellos y les toca a ellos mismos garantizar la seguridad. Y es cuando uno dice, pues uno que pues está alejado de todo ese mundo criminal, como no, es que el que es bandido es porque quiere, o el que le pasa esto es porque realmente toma decisión. Y no, a veces las circunstancias llevan a que las personas tomen eso. Obviamente que sigan además o que tomen esa decisión también parte de cada persona, pero realmente era una situación muy difícil donde eran ellos o él. Pues ¿Cómo lo ven? Como sí. Nacen las autodefensas, Julián, o sea, tristemente ahorita la visión que tenemos de paramilitarismo es una visión muy ensangrentada y muy marcada por la violencia, pero en un principio nacieron por eso, porque las guerrillas estaban atentando contra grandes latifundistas, contra grandes terratenientes, y ellos, para bien o para mal, tomaron la decisión de armarse y luchar en contra de estas guerrillas, como pues por ejemplo ahorita en esta historia que estamos contando en la oficina se vivió. Además de eso, también es importante señalar que la oficina de Envigado primero estuvo muy aliada con Pablo Escobar en lo que era Medellín. Después llegaron los Pepes, que eran básicamente grandes narcotraficantes y otras personas más o menos metidas como en un mundo del paramilitarismo que quisieron acabar con la vida de el gran capo, y que además en medio del conflicto y en medio de esta ideología criminal, aquellos que alguna vez le dieron la mano a Pablo en la oficina después pasaron a integrar lo que sería nada más y nada menos los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar. Y a ella entramos en otra situación que es el nacimiento del paramilitarismo y un poco la visión de lo que tenía la oficina con esta ideología de acabar con la insurgencia que ellos también habían vivido antes de todo este auge, que era otra de las cosas que también nos está contando el señor Freiner alias Pesebre. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?